El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores y no compromete la opinión de nuestra emisora. Actualidad política con Alexander Ferns. ¿Para qué existe una constitución? Las personas, por nuestra naturaleza, estamos orientadas a relacionarnos con otras y a vivir en comunidad. Pero esa vida en comunidad requiere una organización especial, en la que exista un grupo que se organice en lo que denominamos gobierno, que ejerza el poder sobre el resto de los ciudadanos. El marco de ejercicio de ese poder se encuentra establecido en la Constitución Política, que es un texto de carácter jurídico y político que define y establece las facultades de cada uno de los poderes del Estado de manera tal que cada uno tenga claras sus atribuciones. Así, el Poder Ejecutivo se encarga de administrar el Estado, el Legislativo de crear las leyes que rigen nuestro actuar y el Judicial de resolver los conflictos que surgen entre las personas. La Constitución, en palabras simples, es aquella ley suprema que contiene las reglas del juego. Esas reglas permiten que nuestra sociedad funcione de manera ordenada y que las instituciones sepan cuáles son sus atribuciones y competencias. Pero, ¿qué más hace una Constitución? La Constitución no solo organiza el poder, sino que también lo limita. El límite al poder lo vemos cuando la Constitución señala todo lo que el Estado y el gobierno pueden o no hacer, garantizando una serie de derechos y deberes a los ciudadanos. Por ejemplo, el Estado no puede impedir que los ciudadanos manifiesten sus opiniones políticas, porque la Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresión. Finalmente, la Constitución también establece una serie de derechos en que el Estado no solo debe abstenerse de realizar ciertas acciones, sino que también debe realizar prestaciones directas, como el derecho a la salud, a la educación o el derecho a la vida. Esos derechos hacen que el gobierno se vea obligado a establecer condiciones mínimas que garanticen una vida digna a los ciudadanos. La desestabilización e injerencia extranjera. Las democracias de América Latina no permite ni le conviene cambios estructurales desde las instituciones. Es, por tanto, que la constituyente en cada país es la solución para recuperar la soberanía y la libertad de los pueblos. Saludamos a todos nuestros oyentes en América y el mundo. Sean bienvenidos a nuestro programa Actualidad Política. Soy Alexander Ferns, constituyente andino por la República de Colombia, politólogo y periodista con registro único nacional 1236 del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, CNP, seccional Antioquia. Para mí es un placer compartirles opiniones, análisis y comentarios sobre la actualidad política de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en la descripción del programa y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones y acompañarnos hasta el final del programa. Hoy vamos a analizar como tema del día las reformas constituyentes en Perú, Chile y Colombia. Bueno, para analizar este panorama internacional es importante destacar primero en qué consiste una asamblea constituyente. Bueno, podemos definirla como un organismo colegiado que tiene como función reformar o redactar la constitución de un país. Básicamente es eso. Se puede definir como la reunión de personas o ciudadanos, representantes del pueblo, que tienen a su cargo dictar la ley fundamental de organización de un Estado o modificar la ley fundamental existente, es decir, modificar la misma constitución. Bien, esto se hace cuando un país se encuentra en una crisis profunda de legalidad en todos los temas de interés nacional, por problemas de no actualización de los sistemas o su estancamiento, y que esta situación afecta directamente a toda la población.
su ejercicio como ciudadano y finalmente su calidad de vida. Bueno, ahora debemos aclarar que América Latina es un solo bloque. Así los injerencistas nos hayan querido dividir o insistan en hacerlo. Desde hace varios años, nuestros países hermanos han sufrido procesos de transición, tanto económica como democrática. Sin embargo, el injerencismo norteamericano ha posado su mano negra, una vez más, en nuestros países. Todo lo que vaya contra los intereses norteamericanos es calificado de enemigo. Así funciona. De contrario a la democracia y de no conveniente para el hemisferio. Entonces, se interviene y se destruyen las soberanías de los países. Se invade y se imponen dirigentes títeres para que obedezcan puntualmente sus órdenes. Así actúan los norteamericanos y así es su noción de democracia. Bueno, lo único que les sirve a ellos son naciones serviles y obligadas, que cedan ante las imposiciones y la noción de democracia que a ellos les conviene. Bueno, en fin, vamos a ver tres casos particulares. El primero, el de la hermana República del Perú y sus intenciones de Asamblea Nacional Constituyente. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución. En su primer discurso como nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo anunció que enviará al Congreso un proyecto para reformar la Constitución, una de sus propuestas de campaña. Dijo que el país no puede estar condenado a seguir prisionero de la Carta Magna promulgada en 1993 por Alberto Fujimori. Que presentaremos ante el Congreso de la República, respetando escrupulosamente el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 206 de la Constitución vigente, un proyecto de ley para reformarla. El izquierdista asume en medio de una atmósfera de esperanza de la mitad de los peruanos, pero también de temor de la otra, y del sector privado, quienes temen un brusco giro al socialismo luego de 3 décadas de políticas liberales. Lamentablemente, durante la campaña electoral, se ha tratado de asustar a la población con el cuento que queríamos expropiar los ahorros, las casas, los automóviles, las fábricas y otros bienes de propiedad de los ciudadanos, lo que es totalmente falso. La llegada al poder de Pedro Castillo coincide con el bicentenario de la independencia de Perú. Muchas calles del centro de Lima fueron cercadas por la policía, que desplegó 10.000 agentes, mientras decenas de seguidores de Castillo le manifestaban su apoyo. Es un hombre campesino, rondero que salió del Perú profundo, ¿no? Y estamos contentos. ¡Juan de Lurigancho! ¡Presente! Maestro rural que ganó notoriedad en una huelga de profesores en 2017, Castillo venció en el balotaje el 6 de junio con 50,12% de los votos sobre su rival, reflejo de la profunda división en el país. Como presidente tiene el desafío de superar la pandemia del COVID, reactivar la economía y acabar con las convulsiones políticas que llevaron al país a tener 3 mandatarios en noviembre de 2020. El primer ministro Aníbal Torres ha dicho que existen frenos constitucionales que le impiden al gobierno del presidente Pedro Castillo luchar contra los monopolios y los oligopolios que, según él, pretenden copar el poder político. Además, ha señalado que esto es un pedido de los peruanos contar con una nueva constitución. Pero una última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos señala que la elaboración de una nueva Carta Magna se encuentra en el último lugar de las acciones que Pedro Castillo debe ejecutar. La iniciativa es respaldada tan solo por un 8% de los encuestados. Y hablando de las preocupaciones de los peruanos, un 56% le exige al presidente Pedro Castillo luchar contra la delincuencia y un 46% le pide más trabajo. Bueno, como ustedes saben, el Congreso del Perú, con mayoría fujimorista,
realizó una perversa y salvaje persecución política contra el presidente Pedro Castillo Terrones, quien en su legalismo académico y creyendo en la buena fe del Congreso, esperó hasta lo último que lo dejaran gobernar, que en el respeto de la democracia y de su mandato le permitieran tramitar sus reformas sociales. Sin embargo, eso nunca sucedió. Es más, nunca iba a suceder por los antecedentes del fujimorismo, que desde su elección fraguaron diversas formas para desconocerlo en principio o buscar su derrocamiento temprano por cualquier razón, cosa que finalmente terminaron ejecutando. Ya ustedes saben el resultado de esa historia. El presidente Pedro Castillo es secuestrado, destituido, ultrajado, aislado y traicionado por Dina Boluarte, que se convierte posteriormente en dictadora civil. Esa señora no es presidente de Perú, es una dictadora civil, quien reprime de manera violenta al pueblo en las calles, asesinando a cientos de peruanos por pedir el retorno de Castillo y el respeto por la voluntad popular y la democracia. Y, bueno, de casualidad, por ahí está la mano negra, país del norte de América, detrás de todo ese proceso de golpe de Estado. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué pasó todo esto? ¿Y qué tiene que ver la Asamblea Nacional Constituyente en este asunto? Bueno, les voy a explicar. Bueno, uno, era evidente que el fujimorismo en el Congreso, siendo mayoría, no iba a dejar gobernar a Castillo. Es más, consideraban que no tenía clase, imagínense, por ser de origen nativo, o sea, por ser de origen, ser originario. Ustedes pueden imaginarse en eso. Bueno, dos, por los antecedentes violentos del fujimorismo. Era una realidad que iban a buscar la desestabilización del país a cualquier precio para derrocar a Castillo, por vías legales, con la vacancia, o ilegales por medio de un golpe de Estado. Igual lo terminaron haciendo de las dos maneras, porque fraguaron el golpe de Estado de forma ilegal y de esta manera lo legalizaron por medio de la vacancia que se declara en el Congreso del Perú. Todos estaban alineados en esa idea. Bueno, tres, Castillo fue demasiado ingenuo políticamente. Confiar en el fujimorismo es confiar en el mismo demonio, así de claro. Él creyó en el legalismo, en la Constitución, en la democracia, y por eso dijimos que fue demasiado legalista. Desafortunadamente, el fujimorismo solo cree en la Constitución cuando le conviene y solamente cree en la legalidad cuando le conviene, al mejor estilo norteamericano. Bueno, todo esto combinado desató el secuestro y el golpe de Estado contra Castillo. Ahora, ¿cómo entra la constituyente aquí? Es lo que vamos a explicar. En un principio, se le hizo saber a Pedro Castillo que era muy difícil, o mejor, casi imposible, que el Congreso de mayoría fujimorista lo dejara gobernar. De entrada, ya lo sabía. O sea, de entrada ya sabía esto. Y aún así confió en que, protegido por su figura presidencial, no le iban a hacer nada, cosa que no sucedió. Ante la difícil situación de gobernabilidad desde un comienzo, se le explicó que no se podía confiar del fujimorismo, que debía iniciar un proceso de preparación para la Asamblea Nacional Constituyente, con tiempo y con organización, pero desafortunadamente no escuchó y esperó demasiado tiempo
y pues, cuando ya quiso actuar fue demasiado tarde. Con un error de estrategia, en un intento por hacer valer su posición como jefe de Estado, cuando no tenía ni siquiera el apoyo de la fuerza pública, algo que también se le advirtió desde un principio. Bueno, la única solución en el Perú desde un inicio era la constituyente, así de claro y así de sencillo, porque las instituciones estaban completamente destruidas por la corrupción y las mafias fujimoristas. Ahora están peor y seguirán cuesta abajo, caso similar al de Colombia, pero más agresivo, hablando en estos términos. Bueno, muchos pidieron a grandes voces que se convocara la constituyente desde un inicio, no solo para proteger al gobierno que se había elegido democráticamente, el primer presidente de origen nativo que tiene el Perú, imagínense ustedes esto, mm, sino también para llevar a cabo los cambios y la transición democrática. Sin embargo, no se hizo. Y el resultado es que Castillo está secuestrado en una prisión y aislado del mundo exterior. Eso es lo que terminó sucediendo. Bueno, el ejemplo de Castillo es determinante. Esto puede suceder perfectamente en Colombia si Petro no actúa de la manera correcta en el momento oportuno, aunque ya el tiempo está corriendo en su contra. Bueno, vamos con el segundo caso, la República de Chile. En un segundo intento por cambiar su constitución, el gobierno de izquierda de Gabriel Boric ha llamado a elecciones para elegir a los integrantes del Consejo Constitucional, el cual deberá redactar un nuevo texto de la Carta Magna después del fracaso de septiembre del año pasado, cuando un 62% de los chilenos rechazó mediante un plebiscito el primer borrador constitucional. Obviamente que también hay un consenso dentro de los chilenos de una nueva constitución. Y ese consenso mayoritario es lo que nos tiene en este segundo proceso constitucional y tratar de escribir ahora sí una buena alternativa, porque si algo está claro y que aprendimos con el rechazo anterior es que nadie se cambia a algo peor. Los críticos han dicho que el primer texto era demasiado largo y con poca claridad. Ahora, 15 millones de chilenos están llamados a elegir 50 candidatos entre una lista de 350. En la elección de este 7 de mayo esperamos que más allá de que el voto es obligatorio y todos tienen que concurrir a las urnas a votar, se entienda la importancia de votar informadamente, ¿no? Se eligen a los consejeros y consejeras constitucionales que van a deliberar sobre la propuesta de un nuevo texto constitucional para Chile. Luego de la elección de los delegados, se espera que se conforme oficialmente el Consejo para que empiece a trabajar en el nuevo texto, para posteriormente presentarlo a los chilenos y que sea votado para su aprobación o rechazo en diciembre. Chile rechaza por segunda vez el texto de una nueva constitución. El presidente Gabriel Boric ya había dicho que no impulsaría un tercer proceso y en Chile seguirá vigente la Carta Magna aprobada durante la dictadura de Pinochet, aunque reformada posteriormente. Si en 2022 la propuesta fue rechazada por ubicarse demasiado a la izquierda, esta vez el texto rechazado por más del 55% de los chilenos se inclinaba por ser más conservador que la Constitución vigente. Un 44% sí votó a favor de la nueva propuesta. Ahora perdió la ultraderecha, que hizo valer su fuerza en el Consejo que redactó el texto, pero no significa un triunfo de la izquierda, es solo un alivio para Boric, que no tendrá que firmar una constitución que no le agradaba al consolidar el modelo neoliberal y retroceder en derechos. Tras conocer los resultados, el presidente ha lamentado que la política haya sido incapaz de redactar una propuesta de consenso. La política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile. Y esta deuda se paga logrando las soluciones que los chilenos y chilenas necesitan y nos exigen que alcancemos. Ha dicho que su gobierno se enfocará ahora en la seguridad, la reforma de las pensiones y el pacto fiscal por el crecimiento. Bueno, en Chile hay un viejo conocido, el amigo Gabriel Boric, ex líder estudiantil que prometió trabajar conjuntamente desde el movimiento estudiantil por la reconstrucción de América Latina.
pero cuando se convierte en presidente de Chile cambia completamente de planes. De entrada, no podemos aprobar la gestión de Boric, porque una vez en la presidencia se acomodó al establecimiento norteamericano. Sí, así como lo escuchan. Llevó a cabo en el papel la constituyente que el pueblo le exigió desde un principio. Se elaboró un texto para la nueva constitución, pero como ya tenía nuevos amigos en el norte de América, no tuvo en cuenta al pueblo, sobre todo al pueblo originario, a la comunidad mapuche en particular y a otros pueblos menos reconocidos. O sea, no los tuvo en cuenta para nada. La nueva constitución no fue aprobada popularmente. No porque la oposición tuviera la razón o porque lograran convencer a la gente que no aprobaran la constitución de Boric, sino porque el mismo pueblo entendió que esa constitución no resolvía los problemas de fondo del país. Era una copia moderna de la constitución de Pinochet, o sea, de lo que hay en estos momentos y que está dirigiendo, digamos, legalmente como carta magna el proceso democrático en Chile. Es decir, la carta magna es la que impuso a Pinochet, es la que existe en estos momentos. Entonces, esa copia moderna de la constitución de Pinochet es algo que realmente no servía, fue un auténtico fraude social y político. En este ejemplo, se realiza una constituyente, sí, pero esta no satisface los reclamos y el mandato del pueblo, porque el presidente es un vendido. Y lo digo porque es impresentable la traición de Boric, no solo a los estudiantes, sino a su propio país. La Constitución no pasa porque haya sido un triunfo de los que no la querían. No pasa porque es una burla al mismo pueblo, sobre todo a los pueblos originarios de la hermana República de Chile. Bueno, ahora vamos con el tercer caso, Colombia. Voces a favor y en contra ha generado la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa que busca cambiar la Constitución que se creó en 1991 y lograr que en el Congreso se aprueben las reformas sociales que adelanta su gobierno. Yo creo que no se puede desistir de esa idea. Sé que el presidente ha hecho muchos esfuerzos en esa dirección. Podríamos estar viendo una estrategia del gobierno de Gustavo Petro para iniciar una campaña anticipada y estar promoviendo lo que podría terminar incluso en una guerra civil para ellos poder perpetuarse en el poder. La Voz de América dialogó con el exmagistrado Rodrigo Escobar, quien apuntó que la propuesta del presidente Gustavo Petro tomaría más de 2 años. Presentar un proyecto de ley al Congreso de la República y una vez aprobada la ley se somete al control constitucional de la Corte Constitucional. A raíz de su propuesta y de impulsar este mecanismo con la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Gustavo Petro dijo que no busca prolongar su mandato. Y dijeron, no, es que se va a reelegir, se reeligieron ellos, nosotros no. Que no, que es que se va a volver dictador, dictadores ellos, nosotros no, nosotros somos demócratas. Según el presidente Gustavo Petro, si el Congreso no aprueba sus reformas sociales, Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. El presidente Petro plantea una Asamblea Nacional Constituyente por una simple razón. Ya se dio cuenta que el Congreso definitivamente no va a permitir ninguna reforma de interés nacional para el beneficio de las mayorías. En otras palabras, no lo van a dejar gobernar. Es un hecho. El problema es que también se le advirtió y apenas ahora está cayendo en cuenta de la magnitud del problema que hay. Un Congreso de representación oligarca con mayoría uribista no va a aprobar nada. Esto se sabía de entrada. Bueno, en fin, se cumplen las 2 primeras razones que expusimos para el caso de Castillo.
en el Perú. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer Petro? Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente se tiene que hacer en Colombia, no porque haya un peligro real de derrocamiento del presidente Petro, o porque se quiera reelegir, o porque entonces nos vamos a convertir en Venezuela, como dicen los amigos desinformadores de los diferentes medios de comunicación tradicionales, o porque el presidente se vaya a volver un dictador, como ellos lo están mostrando. No, o sea, ni Venezuela, ni Petro se va a reelegir, ni es porque quiere evitar que lo derroquen o porque se vaya a volver un dictador. Aquí no se pueden hacer dichas comparaciones, porque es que Venezuela, la hermana República Bolivariana de Venezuela, es un estado democrático y así lo han venido demostrando desde hace más de 20 años. Y nos dan un gran ejemplo a nosotros los colombianos. Bueno, aquí el problema no es porque hayan esos peligros de que el presidente lo vayan a derrocar o porque se quiera reelegir, bueno, o porque se vaya a perpetuar en el poder, no. El problema que hay es por las realidades del país. O sea, la constituyente se hace necesaria por las realidades del país, por lo que se ha convertido Colombia desde 1886, en especial desde los últimos 20 años. El país está en el fondo del precipicio, gracias a las oligarquías mediocres que han gobernado durante 156 años. Estos trogloditas son los culpables. Destruyeron al país, en especial desde los últimos 20 años. Las instituciones y sus integrantes son corruptas. La trampa, la mafia y la ilegalidad se han naturalizado y la sociedad acepta esta situación, que es lo más grave. Y bueno, esto es lo más grave para un país que se pueda considerar una democracia. Bueno, ahora, los motivos políticos para que una nación, no solo Colombia, se requiera con urgencia de una Asamblea Nacional Constituyente y se pueden describir como: uno, que las instituciones sean políticamente inviables. Oiga, políticamente inviables. Que los compromisos políticos con los diferentes sectores estén por encima de la normatividad y la ley. Claro. Dos, que las instituciones no respondan a sus políticas para las cuales fueron creadas, es decir, que no sean eficientes. Tres, que las instituciones estén completamente cooptadas por procesos de corrupción, de burocracia desmedida, de politiquería y de otros procesos ilegales como las diferentes mafias que existen al interior de las instituciones. Bueno. 4, que las instituciones no resuelvan los problemas del constituyente primario, sino que solo sirvan mejor a los intereses de los políticos corruptos, politiqueros, oportunistas y mafiosos. 5, que desde los entes de control y justicia, las instituciones estén permeadas por las mafias y la corrupción y por tanto se dé impunidad contra el delito y los delincuentes, lo que ha venido sucediendo durante los últimos 20 años en Colombia. Bueno, luego de conocer en general varias motivaciones políticas para que se realice una Asamblea Nacional Constituyente, lo que hemos expuesto, vamos a ver las condiciones sociales, en términos generales, que se pueden observar para que sea posible esta constituyente. Y estas son las siguientes, ¿cierto? 1, que las organizaciones sociales identifiquen la gravedad de los problemas que tiene el país en sus principales temas y los den a conocer a la comunidad en general.
Es decir, que esto no sea un secreto a grandes voces. 2, que los actores sociales demanden ante las instituciones políticas a través de acciones jurídicas las principales problemáticas que presenta el país, sobre todo en los temas de interés nacional que afectan negativamente desde la corrupción, la burocracia excesiva y las mafias. Aspectos como la economía, la soberanía nacional, la educación, la cultura, la salud pública, la dignidad, el medio ambiente y en general los derechos humanos y sociales. Es decir, que todos estos temas de interés nacional que tengan una afectación negativa, pues deben ser demandados por los actores sociales. Tienen que ser demandados ante quienes, ante las instituciones políticas, a través de acciones jurídicas, ¿cierto? Entonces, este es, digamos, un punto fundamental. 3, que desde las diferentes organizaciones comunitarias de acción social se efectúen procesos de concienciación hacia los actores políticos en diferentes entes e instituciones, demandando procesos de cambio en el ámbito constitucional por medio de mecanismos de participación social y de difusión a las comunidades. ¿Esto para qué? Para presionar a los actores políticos decisorios desde los niveles de representación comunitaria hacia los niveles de representación política municipal, departamental o por estado, ¿cierto? Y de orden nacional. Bueno, ahora, para que sea posible una Asamblea Nacional Constituyente en la Nación Neogranadina de Colombia, se pueden considerar las siguientes condiciones políticas. 1, que desde las instituciones oficiales los principales líderes políticos identifiquen las situaciones negativas en el país y a través de las cifras y estadísticas se tomen decisiones para considerar un cambio constitucional de raíz. Esto es lo primero. 2, que desde las bases políticas exista conciencia de la grave situación del país en los principales temas de interés nacional, ¿cierto? 3, que desde la institucionalidad se cuente con la voluntad política para llevar a cabo una convocatoria constituyente. Fundamental. 4, que luego de una evaluación desde las diferentes instituciones políticas sobre las consecuencias positivas y negativas de la iniciativa, se considere el impacto político interno con los grupos políticos opositores, hasta el impacto político internacional con actores hegemónicos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo va a ser ese impacto? Y si se van a dar, por ejemplo, posibles bloqueos por parte de Estados Unidos y sus amigos, o Estados Unidos y sus amigos se van a abstener de hacer este tipo de bloqueos económicos. Bueno, y si el país está preparado para una cosa de esas, ¿cierto? Bueno. 5, que existan actores políticos decisorios con autoridad, poder moral y ético para impulsar los cambios que la sociedad y el país requieren. Estos son quienes pueden dar forma al proceso para la convocatoria nacional. Yo todavía creo que existen este tipo de actores políticos que tienen autoridad por el poder moral y ético para motivar al resto de la sociedad a los cambios que el país necesita y requiere. Bueno, muy bien. Luego de lo anterior, primero debemos conocer cómo está establecido legalmente el mecanismo de constituyente en Colombia. Bueno, este se da a través del artículo 374
de la Constitución Política de Colombia de 1991, que dice que, abre comillas, la Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referéndum. Bueno, aquí es donde viene la situación, ¿cierto? Por lo tanto, los requisitos constitucionales y de ley que dispone Colombia para que se pueda convocar una asamblea constituyente son: 1. El artículo 376 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que, abre comillas, mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una asamblea constituyente con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley determine. Ya de entrada estamos diciendo que es el Congreso. Lo dice muy claramente el artículo 376. Bueno, se entenderá que el pueblo convoca, obviamente, la asamblea, si así lo aprueba, ¿cierto? Cuando menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral. Cierra comillas. Además, en la Carta Magna se expresa que, abre comillas, la asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos en acto electoral que no podrá coincidir con otro, es decir, que no pueden usarse dos procesos electorales en el mismo tiempo. Bueno, ahora comillas, a partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento. Cierra comillas. Entonces, esto quiere decir que, pues, según lo anterior, se debía hacer lo siguiente. Entonces, para modificar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, pues esto, deberán aprobar una ley para convocar a los colombianos a elecciones. Aquí es donde empieza el problema. Después deberá pasar a sanción presidencial para que el presidente de la República luego la envíe a la Corte Constitucional. Bueno, en este momento, ¿cierto? Se deberá definir su constitucionalidad. Entonces, aquí hay un problema. El Congreso es corrupto. No la va a aprobar. Y pues si no la aprueba, no, obviamente no va a pasar a sanción presidencial, ¿cierto? Y mucho menos, pues, va a haber una revisión en la Corte Constitucional. Bueno. Entonces, tras esta evaluación, ya en las votaciones, el tarjetón electoral, pues, debería quedar, o debería mejor tener las siguientes opciones. Las opciones de voto de sí y no a la convocatoria y el listado de los temas que se tratarían en la Asamblea Constituyente, ¿cierto? Esas son las dos cosas que debe contener el tarjetón electoral en caso de que, pues, pases tus tres filtros, ¿cierto? Bueno, el filtro primero del Congreso, que apruebe la ley para convocar a los colombianos a elecciones, a la Asamblea Nacional Constituyente, luego la sanción presidencial para que el presidente firme y diga que sí, y esto se envíe luego a la Corte Constitucional, ¿cierto? Tiene que pasar por estas tres etapas. Bueno, cuando la ciudadanía haya aprobado esa conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, se deberá elegir a las personas que la integrarán, ¿cierto? Aquí vamos. Para saber cuántas personas harán parte de esta asamblea, se debe esperar conocer el número de curules definidas por la ley aprobada por el Congreso. Imagínense. Bueno. En resumidas cuentas, esta es la forma menos conveniente en estos momentos para tramitar la Asamblea Nacional Constituyente.
por las condiciones sociales y políticas que experimenta el país desde hace 30 años. Sencillamente porque la mayoría de los problemas tienen su origen desde el mismo Congreso. O sea, la mayoría de los problemas que tiene el país tienen como raíz el Congreso de Colombia. Bueno, 2. El gobierno nacional, es decir, el presidente de la República, pues tendrá la facultad de presentar un proyecto de acto legislativo para convocar a los colombianos a elecciones, en este caso, una constituyente. El gobierno, es decir, el presidente, puede hacerlo. Bueno. 3. 10 miembros del Congreso, es decir, que en este caso los congresistas oficialistas, ¿cierto? Ya sea el pacto histórico u otras fuerzas de gobierno perfectamente lo pueden hacer, ¿cierto? Ahí veríamos si realmente los amigos del pacto histórico o de las otras fuerzas que están, digamos, coaligadas en el gobierno, pues demuestran de que están hechos y hacen, o como decimos aquí, se dan la pela y hacen este deber constitucional, este deber político y moral a favor del país. Vamos a ver de qué están hechos, ¿cierto? Bueno, 4. El 20% de los concejales o diputados, es decir, el 20% de los concejales de la totalidad de los municipios del país, son 1.101 municipios, o el 20% de los diputados de los 32 departamentos de Colombia. Así son las cuentas, que consideren que, dada la grave situación del país desde el ámbito local o regional, sea un deber más que democrático, patriótico, el de presentar un proyecto de acto legislativo para convocar a los colombianos a elecciones, en este caso, a una Asamblea Nacional Constituyente, para buscar soluciones de fondo a los principales problemas. ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien. 5. Al menos el 5% de los ciudadanos del censo electoral vigente también pueden presentar dicho proyecto de acto legislativo, ¿cierto? O sea, presentarlo ¿a quién? Al Congreso. Bueno, el problema de estas opciones es que todas deben ser presentadas al Congreso. Sí. A menos que desde las altas cortes se declare al Congreso impedido para ejercer sus funciones por corrupción, incompetencia o negligencia jurídica para ejecutar sus responsabilidades. Lo más sensato sería, por ejemplo, orientar acciones populares para que las cortes declaren impedido al Congreso y de esta forma sea el presidente quien pueda convocar y el constituyente primario tome las decisiones por el Congreso. El problema de esto es que las bases sociales de Colombia no tienen ni formación ni conciencia política. Ahí está, digamos, uno de los graves y grandes problemas que tiene este país. Y bueno, uno de los grandes problemas de la Constitución Política de Colombia de 1991 es que toda iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente deba tramitarse a través del Congreso. Nunca contemplaron, por ejemplo, que, digamos, qué hacer en caso de que el mismo Congreso fuera corrupto, irresponsable del desastre nacional, es decir, responsable directamente de los principales problemas del país. Y además, las mismas cortes tuvieran, o mejor, estuvieran permeadas por intereses políticos particulares distintos al interés superior general de todo un país, es decir, que también estuvieran corruptas. Bueno, desafortunadamente así fue diseñada esta Constitución, para que en últimas no se puedan hacer los cambios reales para el país, cuando las condiciones sociales y políticas lo ameriten.
Bueno, muy bien. Es más que necesario construir una nueva constitución. Lo que importa en el método es que sea democrático y las mayorías estén de acuerdo. Se debe construir una constitución menos romántica y realmente fuerte, que responda de manera categórica contra los principales males del país, con sanciones drásticas contra el delito y la corrupción, que tenga el peso requerido para ajustar y corregir a una sociedad corrupta como la colombiana, donde se hagan respetar los derechos sociales y civiles y se eviten enmiendas innecesarias para deformar derechos, para favorecer a particulares y se aplique con rigurosidad la ley sin excepción. Bueno, es necesario implementar una constitución que responda con dureza a una sociedad que ha naturalizado el crimen, la corrupción, la mafia, la muerte y la ilegalidad en todas sus formas. No las propuestas de guerra civil que algunos locos con micrófono, sotana y audiencia andan pregonando a los cuatro vientos. No. Una Asamblea Nacional Constituyente no se convoca para proteger a corruptos, ni mucho menos a genocidas o criminales, ni tampoco para favorecer los intereses particulares de ciertos sectores sociales, políticos o económicos. Se hace para favorecer el interés nacional y para encaminar al país por un sendero de transformación para lograr objetivos superiores para la sociedad, la prosperidad, la paz, el desarrollo sostenible, la justicia social, la protección y el cumplimiento de los derechos sociales y civiles de todos los ciudadanos en un territorio y de esta forma lograr la vida en comunidad con calidad, con equilibrio, con respeto y hermandad. Bueno, existe un buen ejemplo de transformación con dureza y determinación. Ese es el caso de Singapur, que les dejo como tarea y recuerden, confronten la información, lean y no traguen entero. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y los invitamos a una nueva emisión de Actualidad Política con Alexander Ferms. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el sitio web oficial www.fermsupdate.jingofree.com, en el blog www.alexanderferms.blogspot.com, en TikTok como @AlexFerms, en X como @FermsUpdate, en el canal de YouTube como @AlexanderFermsConstituyente, en Facebook, fanpage como @FermsUpdate y en Instagram como alexander.ferms. En la dirección general y presentación que les habla Alexander Ferms. Agradecemos su fiel compañía y hasta la próxima. Actualidad Política con Alexander Ferms.